Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El siervo de Dios se siente un discípulo, pero no un maestro, y debe reconfortar al fatigado. Y, como discípulo, debe continuar escuchando la enseñanza del Señor. La consecuencia del discipulado serán los malos tratos que deberá padecer. Este siervo discípulo es nuestro modelo de discipulado, porque debemos dar aliento a nuestros contemporáneos, aunque nos humillen por decir la verdad y estar del lado de los pobres. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este miércoles santo le llamamos el miércoles de la preparación. Desde mañana, jueves santo, nuestro triduo pascual, que culminaremos con la gran resurrección de nuestro Señor. Al iniciar esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás.
Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Por ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. La vergüenza me destroza el corazón, y no tengo remedio. Espero compasión y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida, y cuando tuve sed me dieron vinagre. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Así alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias. Que los vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me darán si yo se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Jesús respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces hoy miércoles santo concluimos con esto nuestro caminar de los 40 días, así le llamamos el tiempo de Cuaresma. Mañana comenzamos con nuestra fiesta, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, y el domingo de nuestra resurrección, nuestro tríduo pascual concluye con la resurrección.
Hapea la ñandella ya puedo después desde el miércoles de ceniza, ya güero guataya, jao jinambewe catupe, ñandereco hoy, nuestra propia existencia, confrontándonos, decíamos. Nos fue acompañando la palabra del Señor, enriqueciéndonos, mostrándonos nuestra hoja de ruta. Sobre todo, alimentándonos espiritualmente con su palabra que nos llamaba y nos llama siempre a una verdadera conversión, porque eso significa resurrección. Resurrección, queridos hermanos, significa nueva vida. Llama un briga, lleva, sape, ena moitejina, pepe la ñandeña guajeana, upepe ñandena no jina peñan de yara, ya llevo por aquí ñanderape. Hoy vuelve a aparecer este momento de la traición. Judas, que pregunta, que le va a entregar, ¿cuánto me darán por entregarlo? 30 monedas y luego ya viene todo el momento, dice, busca un momento oportuno para poder entregarlo. Pero viene la narración diciéndonos, y cambiando un poco de tema, ¿verdad? Jesús que envía ahora a sus discípulos y le dice, bueno, tenemos que celebrar la Pascua, y justamente nos da a entender que el verdadero Cordero, el que será entregado, no será simplemente lo que vamos a celebrar en esa Pascua que Jesús celebraba, ¿verdad?, con sus discípulos. Esto es importante que tengamos en cuenta, que sepamos este rito de Pascua que los hacía recordar la liberación especialmente de la esclavitud. Y así entonces Jesús también, como buen judío con sus discípulos, que se acerca para celebrar la Pascua en familia. ¿Dónde quieres que te preparemos esta Pascua? Pero queridos amigos, hoy nosotros decimos la misma pregunta al Señor, le hacemos, ¿dónde quieres, Señor, que te preparemos esta Pascua? Mo pañandella jata, ñañemoiña ina lleva, va pañandella potajina. Y pota baja ya jata todo este tiempo ahora que vamos a comenzar desde mañana un verdadero encuentro y un verdadero camino donde celebramos esta entrega, porque Jueves Santo será el día de una entrega total. Jesús como sacerdote, Jesús como víctima pascual, Jesús como este Cordero que quita el pecado del hombre, de la humanidad. Entonces significa generosidad. ¿Dónde, Señor, quieres que preparemos esta Pascua? Ñamañamí, entonces, y entonces Jesús les da. Dice, en la casa de un fulano, de un tal. No me ello la jera. Estas son técnicas narrativas muy lindas que utiliza también San Juan para decirme petal, pe fulano, mavio, pe cualquier tela y gatuña de moí. O mejor dicho, da ella cualquiera. Pe a la anderera, pe a la xerera, pe a la ñanderera, entero betea. En la casa de fulano, es decir, en la casa del Paicabaña, en la casa ahí de Gustavo, en la casa de Luis, en la casa de Aníbal, cada uno, ¿me entendés? Aunque es importante, ñandela ya es ya, ñañemo y veñande ya en donde vea y bueno, el Señor quiere celebrar conmigo esta Pascua. Y aquí vuelve de nuevo que mientras están ya celebrando esta Pascua siempre va a haber momentos de preguntas, pero preguntas existenciales, de vida, de entrega, de generosidad. Aunque vengan de Yara y les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y esto es para reflexionar. ¿Será que nosotros estamos en este camino? Jesús sabe que nuestra humanidad, en nuestra familia, nuestro día a día, tantas veces le estamos entregando. Entonces, ya le aseguro que otra vez este año uno de ustedes me está entregando. Otra vez. Algunos no cambia yo, no cambia yo, hay algunos. Ahora viene la respuesta, porque yo simplemente recuerdo en una homilía, cuando era seminarista, ¿verdad? Monseñor Rolón, ¿verdad? En Ipacaraí era en el seminario, en una de estas fiestas, ¿verdad?, que celebraba con los seminaristas, el padre Carlos Ein, que le invitaba siempre, ¿verdad?, para la celebración. Monseñor Rolón, achepango y sinvergüenza con Judas. ¡Qué sinvergüencía de este hombre! Monseñor Rolón, ¿verdad? ¡Qué sinvergüenza! ¿Verdad? Como decía también así a cualquiera, a los políticos o a quien sea, ¿verdad? ¡Qué sinvergüenza! ¿Verdad? Porque viene y me pregunta de nuevo, ¿seré yo, Señor?
seré yo maestro. Sabe muy bien que es él el que está robando, el que está haciendo estas cosas. ¿No entendéis? Te dan a entender, ¿sí? Te dan embotado. Entonces, palabras textuales, ¿verdad? En los tiempos de oro, ¿verdad? De Monseñor Ismael Rolón, arzobispo de Asunción, ¿verdad? Qué interesante. Pero que hoy una vez más la palabra del Señor nos vuelve al corazón, una vez más la palabra del Señor, que con estas preguntas retóricas que el Señor nos está diciendo, o con estas afirmaciones, que aún es mejor, porque el Señor está asegurando y le dice, les aseguro que uno de ustedes no solamente me va a entregar, me está entregando su familia, está entregando el bien de su patria, está entregando los bienes del pueblo, ¿entienden? Y entonces por eso, después, ¿cuál es nuestra actitud ante lo que el Señor nos está afirmando y confirmando? Ya llegué a picoña de seré yo maestro. Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Queridos hermanos, quiere decir que es dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestra propia humanidad, dentro de nuestra propia sociedad. Estamos compartiendo juntos ese que metió la mano en mi mismo plato, el que dice que comparte conmigo su propia vida. Así es que sé yo que era hoy el último día, miércoles de nuestra cuaresma. El Señor nos llama a lo más profundo. Después de haber caminado, de haber pedido al Señor esa gracia y la fuerza de su Espíritu, ¿verdad?, que nos quite adelante, nosotros tenemos que responder al Señor y tenemos que escuchar lo que hoy nos está diciendo. Y entonces, ante esta pregunta del Señor o esta afirmación, ¿será que somos capaces de nuevo, sabiendo que la voz de nuestra conciencia nos está diciendo algo, de volver a preguntar, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Maestro? Queda esta pregunta picando entonces en nuestra cancha, queda picando en nuestra conciencia. Y demos una respuesta sincera al Señor. Solo cuando reconocemos en qué situación nos encontramos, desde ahí puede comenzar un verdadero cambio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, por tu pasión, perdónanos. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por nuestros pastores, para que sean fieles a la voluntad de Dios y superen la tentación, la cobardía y la traición, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por nuestras autoridades civiles, para que actúen con justicia y respeto en relación a las personas, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por los que sufren desprecios y discriminación, para que sean atendidos y pongan en manos de Dios todos sus sufrimientos y necesidades, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Por las familias e instituciones educativas, para que reciban la gracia necesaria, enseñen la esperanza y sean medios de evangelización, oremos al Señor. Señor, por tu pasión, perdónanos. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias al sol y a la
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe, que por la muerte de tu Hijo en la cruz celebrada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. será la